Hola, vamos a hablar el día de hoy acerca de los principios para el estudio de la Biblia. Vamos a hacernos la pregunta con respecto a este caso, el método del azar. ¿Qué cosa es el método del azar? El método del azar es aquel que se utiliza, o algunas personas utilizan, el cual consiste, es un método para estudiar la Biblia, el cual consiste en abrir la Biblia, apuntar a un versículo al azar y pensar, oh, este es el mensaje que Dios tiene para mí. Entonces tú podrías agarrar tu Biblia, abrirlo en cualquier parte, y si ese versículo te dice algo, entonces tú cumples lo que ese versículo dice. Bueno, es un método del azar para estudiar la Biblia. Hay una historia que siempre he escuchado y se repite constantemente en el púlpito que me parece interesante, la de una persona que una vez leyó, abrió la palabra de Dios y encontró este versículo que dice, y Judas fue y se ahorcó. Oh, qué triste sería que tú tomaras en cuenta esas palabras y hicieras lo mismo. Pero entonces esta persona pensó, bueno, quizá hubo una equivocación, quizá este no es el mensaje que Dios tiene para mí, así que cerró su Biblia de nuevo y al abrirla de nuevo encontró otro versículo que decía, ve tú haz lo mismo. Entonces, evidentemente este método del azar para el estudio de la Biblia no es el más adecuado. No creo que esté bien. Me parece que nosotros tenemos que seguirnos, empezar a hacer un estudio de la Biblia de una manera más sistemática. Necesitamos estudiar la Biblia de una manera más ordenada, sistemática, que tenga una estructura y que nos ayude también a entender el mensaje real que Dios tiene para nosotros. Muy bien, la pregunta entonces es, ¿cuáles son los principios más importantes para leer la Biblia? En clase nosotros hemos hablado acerca de varios principios que ustedes creen que son importantes, como el contexto, el estudio de las palabras claves, el estudio de los idiomas originales. em, Todos ellos son cosas importantes y vamos a ver allí en este momento algunos versículos. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos acerca de la forma como debemos estudiar la Biblia? Si leemos Primera de Corintios 2:13, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y aquí es un principio muy importante, dice Primera de Corintios 2:13, dice, las cuales también hablamos, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, este es el 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, este es un principio muy importante porque nos habla de lo siguiente, nos habla de que dos, eh, existe dos tipos de hombres, uno el hombre carnal, ¿no? Vamos a poner aquí el hombre espiritual. Disculpen, mis dibujos no son quizá lo mejor, pero vamos a escribir aquí. Entonces tenemos dos hombres, el hombre carnal, el hombre espiritual. Sucede que a veces el hombre carnal domina en la vida de una persona y el hombre espiritual está casi eliminado. O a veces sucede que el hombre espiritual está muy fuerte y el hombre carnal está prácticamente agonizando. Estas dos naturalezas están en nuestra vida constantemente. No podemos eliminar al hombre carnal. El hombre carnal va a vivir con nosotros hasta el momento en que Cristo venga y Cristo finalmente lo desarraigue de nuestra naturaleza. Pero este hombre está ahí, vive con nosotros. Entonces el apóstol Pablo habla de esto cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de esta doble naturaleza que tenemos nosotros, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal, vive en nosotros. En realidad se trata de una naturaleza solo que está contaminada por el pecado. Esa parte contaminada por el pecado la llamamos el hombre carnal. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces, si nosotros no estamos leyendo la Biblia con una naturaleza renovada, con una naturaleza espiritual, si no leemos la Biblia con los ojos de la fe, vamos a encontrar que la Biblia, si lo leemos desde el punto de vista del hombre carnal, voy a poner la C, y este sería el hombre espiritual, si leemos la Biblia como desde el punto de vista de un hombre carnal, vamos a llegar a la conclusión que la Biblia es cualquier libro.
Es como, como matemática, como geometría, como geografía, como cualquier otro libro, y no tiene un mensaje especial para nosotros. Realmente no hay ningún mensaje de salvación. Incluso vamos a encontrar partes de la Biblia que nos parecen completamente horrorosas, y vamos a llegar a la conclusión que este libro realmente es un libro retrasado, porque estamos leyendo la Biblia como un libro carnal, desde el punto de vista de un hombre carnal. Y esto no es la forma como debiéramos leer la Biblia. Cuando nosotros nos aproximamos a la Biblia, debemos aproximarnos con la actitud correcta. Esta es la palabra de Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos a la Biblia como la palabra de Dios, estamos en esta línea, en la línea de un hombre espiritual. Entonces nosotros pedimos permiso al Dios que nos reveló este mensaje, el libro de la palabra de Dios, y nosotros decimos, Señor, dame tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra. Entonces estamos leyendo la Biblia como hombres espirituales. Ahora, esto es el truco, porque cuando nosotros leemos la Biblia y nosotros no leemos como hombres espirituales, sino como hombres carnales, no vamos a entender el significado y el mensaje real de la Biblia. La Biblia, para entender la Biblia completamente, necesitamos hacerlo desde la perspectiva de un hombre espiritual. Ok, es un principio muy importante, entonces, el de pedir la guía del Espíritu Santo en los asuntos espirituales de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver si ahora nosotros borramos esto. Ajá, perfecto. Y vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo se encuentra en 2 de Pedro 3:16, y 2 de Pedro 3:16 nos dice lo siguiente. Dice, casi en todas las epístolas, está refiriéndose a Pablo, casi en todas las epístolas, Pablo, voy a poner entre corchetes, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Oh, qué interesante. Mira lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Nos dice que el mismo apóstol Pedro, que era un apóstol del Señor, el apóstol Pedro, dijo del apóstol Pablo, otra vez dos personitas, ¿no? Dijo del apóstol Pablo que el apóstol Pablo tenía algunas cosas que había escrito que eran difíciles de entender. Imagínate, ambos eran apóstoles, pero el apóstol Pablo aparentemente estaba escribiendo algunas cosas que eran más difíciles de entender. Oh, wow, esto es muy interesante. Y para esto yo voy a colocar una ilustración, y la ilustración que yo coloco para esto es la ilustración de el mar. Tú sabes que la Biblia se parece a un mar muy profundo, un mar muy profundo, en el cual tú tienes desde la orilla del mar, y luego cada vez se hace más profunda, más profunda, más profunda. Llega un momento en donde llega, creo que son 11 kilómetros la parte más profunda del mar, ¿no? Donde es muy profunda. Creo que nadie ha llegado hasta esa profundidad, hasta donde yo sé, bueno. No sé, de repente se pueden investigar en Google, y aquí está el mar. ¿Qué es lo que pasa? Que cada persona que se acerca a la Biblia puede acercarse a diferentes niveles de profundidad. Hay algunas personas que prefieren andar aquí en la orilla, que solamente les gusta leer cosas sencillas de las escrituras, cosas entendibles, y ya caminan en la orilla. Y no está mal, es decir, no hay nada de malo en la orilla. Pero lo que quiero decir es que en la palabra de Dios hay cosas muy profundas. A medida que tú te embarcas en el estudio de la Biblia, de repente va a llegar un momento en el cual vas a necesitar ir más al fondo, y vas a necesitar una especie de un bote espiritual, y vas a ir hasta el fondo de las escrituras, y vas a tener que tener mucha más constancia y oración para entender las cosas más difíciles, porque son niveles de profundidad mucho más grandes. Entonces vas a encontrar desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Esto es algo muy importante que tenemos que recalcar, porque el apóstol Pedro dijo que el apóstol Pablo tenía algunas cosas que eran difíciles de entender. Entonces, en la parte de lo más difícil se encuentran, por ejemplo, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es una parte más difícil.
Entonces necesitamos tener en cuenta que la escritura tiene estos niveles de profundidad. Hay partes en la escritura que son más sencillas. En otra parte de la Biblia eso se le llama leche espiritual. El apóstol Pablo dice que algunos solamente se alimentan de leche espiritual, es decir, quieren vivir aquí en la orilla. Bueno, no, es necesario que tú vayas y te profundices un poco más, ¿no? Muy bien. Vamos a leer ahora Isaías 8:20. Vamos a leer Isaías 8:20. Vamos a borrar mi bonito gráfico que tengo acá. Yo hago bonitos gráficos, ¿no es cierto? Ok, vamos a leer Isaías 8:20. ¿Qué es lo que dice Isaías 8:20? Dice, aquí está. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ustedes pueden seguirme la lectura con su propia Biblia. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este es el principio canónico de la escritura. ¿Qué es este principio canónico de las escrituras? Es que nosotros tenemos a la Biblia y la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, tú que lees la Biblia, aquí tenemos un lector, otro lector, tenemos muchos lectores. eh, Cada uno de ustedes, de los lectores, va a llegar a su propia interpretación de la Biblia posiblemente, va a llegar a interpretaciones parecidas en muchos casos, en otros casos diferentes, pero nosotros no debemos confiar en ninguno de estos intérpretes. No debes confiar en este intérprete, no debes confiar en este intérprete completamente. Tú debes confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que se puede interpretar a sí misma. Y tú me preguntas, bueno, ¿y cómo es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma? Para esto utilizo la ilustración del rompecabezas. Es muy importante que tú recuerdes lo siguiente, que cuando tú estás armando un rompecabezas, digamos, esta es una pieza, esta es otra pieza, tienes muchas piezas, cada pieza se complementa con otra pieza y a veces juntas dos piezas y estas dos piezas empiezan a iluminarse la una a la otra. Oh, tú tienes una parte, yo tengo la otra parte y entonces hacen como un clic, ¿no? Entonces te das cuenta que esta pieza tiene una concordancia con la otra pieza y luego ves a otra pieza que tiene una concordancia con esta pieza y de repente tú vas diciendo, oh, wow. Estas dos piezas concuerdan y es posible que estas dos piezas también vayan juntas y entonces vas armando el rompecabezas. Bueno, es algo parecido lo que ocurre con las escrituras. Cada versículo de la Biblia tiene una concordancia con otro versículo de la Biblia o con otra parte de la Biblia. A veces esa concordancia está cerca, a veces está más arriba o más abajo de donde tú estás leyendo, o a veces está mucho más lejos, de repente se encuentra en otro libro. Lo importante es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es un libro espectacular que si tú continúas leyendo profundamente vas a encontrar referencias a la misma Biblia en otras partes y vas a lograr entender el todo. Entonces el principio de canónico, el principio de la interpretación de la Biblia por sí misma. No necesitas tú depender de un intérprete porque los intérpretes se pueden equivocar. Hay muchos intérpretes que son bastante antojadizos, seleccionan lo que les gusta y desechan lo que no les gusta. Muy bien, vamos a leer en Juan 5:46, hay otro principio muy importante. En Juan 5:46 leemos lo siguiente. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¡Wow! Este versículo es increíble. ¿Por qué? Porque nos señala dos personajes. Uno de ellos es Moisés. Yo siempre con mis personitas, ¿no? Uno de ellos es Moisés y el otro es Jesús. Dice que Moisés él escribió la Torá. Todos los judíos saben que él escribió la ley. Cuando hablan de la ley se refiere a la Torá, ¿no? La Torah no es los 10 mandamientos. Cuando hablan de la ley, no es los 10 mandamientos, es todo el Pentateuco, fue escrito por Moisés, ¿ok? Entonces, pero ahora viene el asunto. Moisés, ¿cómo actuó Moisés? ¿Cómo sabemos que Moisés escribió la Torah? ¿Cómo sabemos que todo esto fue revelado por Dios? Preguntas clásicas. La pregunta de los ateos. Bueno, si yo creo en Dios, si es que Él se me aparece. Bueno, eso es exactamente lo que ocurrió. Dios se apareció, sí.
En el libro de Éxodo nosotros leemos cómo Dios se apareció a Moisés, no solo a Moisés, sino se le apareció a todo el pueblo, todo el pueblo, una muchedumbre muy grande de gente fue testigo de lo que Moisés estaba haciendo. Todos ellos vieron a Moisés. Pero no solamente el pueblo vio a Moisés, sino también los enemigos del pueblo, estamos hablando de Egipto. El pueblo de Egipto, los egipcios, también vieron al Dios que estaba haciendo grandes cosas en la vida de los israelitas. Así que no solo fue Moisés, no solo fue el pueblo, sino también fueron sus enemigos. Es decir, hubo una cantidad de testigos. Ellos vieron las obras maravillosas que Dios estaba haciendo. Ahora, si tú revisas la historia del pueblo de Israel, el éxodo es el momento más importante porque es el momento en el cual realmente marca el inicio de la nación judía. Entonces, eh, este profeta, Moisés, escribió un documento el cual contaba con la verificación de todos los testigos. Todos los testigos dijeron, oh, wow, todos los testigos vieron lo que lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés. Entonces, ahí nosotros vemos que las escrituras fueron recibidas por el pueblo entero. No fue recibida por un solo hombre, sino fue recibida por el pueblo entero. Es un principio muy importante. A diferencia de otros profetas que encontramos comúnmente llamándose a sí mismo profetas. Es decir, yo podría decir esta noche, Dios me reveló a mí algo y podría hablar muchas cosas y decir, oh, el ángel Gabriel se me apareció y me dijo esto y me dijo lo otro, como han aparecido profetas en la historia del mundo que han dicho que Dios les reveló cierta o tal cual cosa, pero ninguno de sus profetas ha podido lograr que Dios no solo se le aparezca a ellos, sino se le aparezca a toda la nación. Eso es exactamente lo que pasó con Israel. Dios no solo se le apareció a tal o cual profeta de manera individual o a dos o tres, porque incluso el Antiguo Testamento dice que en boca de dos o tres testigos calle toda boca. Bueno, si al menos fueran dos o tres testigos, podría tener un poquito más de credibilidad. No, sino que se le apareció a todo el pueblo, e incluso a los enemigos del pueblo. Esto es increíble porque así nosotros podemos tener la seguridad una vez que eso ocurrió que todos esos hechos narrados en el libro, en la Torá, realmente la Torá contiene hechos verificados por los testigos, por toda la nación ha sido testigo de lo que está ahí. Entonces, una vez que ha sido testigo de esto, la Torá ha sido transmitida de generación en generación. Ahora, aquí viene la parte interesante, porque una vez que llegamos a Jesús, Jesús dice lo siguiente, de mí escribió Moisés. Wow, esto es interesante porque esto quiere decir que el principio, el focus, el centro de las escrituras es Cristo, el Mesías. Las escrituras señalan al Mesías como el, el tema más importante, el tema más importante de la Biblia, el Mesías, el Mesías. Y este Mesías ocurre lo siguiente, que algo parecido, así como Moisés, este Mesías murió a la vista de todo el pueblo, es decir, también ocurrió algo parecido que como lo ocurrió con Moisés. En Mesías, en la muerte del Mesías, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo, los que se eran sus discípulos y los que no eran sus discípulos, los fariseos y los discípulos, todos ellos vieron a Jesús morir. Ahora, cuando Jesús resucitó, la resurrección de Cristo tampoco ocurrió en el vacío. Todos sus discípulos fueron testigos vieron a Jesús resucitado. Sus discípulos lo vieron a Jesús resucitado y cuando fue llevado a los cielos, ellos vieron cómo Jesús era levantado y cuando Jesús resucitó, incluso la tumba se abrió y los soldados romanos fueron testigos de eso y salieron espantados. Y no solo Jesús resucitó solo, según lo que nos dice el Nuevo Testamento, sino Jesús resucitó con otra multitud de santos que se aparecieron a muchos. Es decir, la resurrección de Cristo no fue un evento aislado, fue un evento público, ocurrió a los ojos de todo el pueblo, hubo los soldados romanos, hubo los discípulos que fueron testigos de verlo a Jesús resucitado, y Jesús todavía no solo eso, sino que estuvo con los discípulos por varios días, así que se aparecía continuamente a ellos por varios días hasta que
esta consolación, ¿no? Los discípulos habían perdido al Mesías en la muerte, pero hasta finalmente Cristo fue fortaleciendo su fe poco a poco. Entonces, tenemos esto que ocurrió con el Mesías, un hecho grandioso. Ahora nosotros leemos que Moisés dijo que profeta Dios enviará en vosotros así como yo. Te estaba refiriendo a este gran profeta, Jesús, el gran profeta que iba a ser mayor que Moisés, iba a ser mucho más grande que Moisés, Jesús, el Mesías, el que iba a resucitar de la muerte. Muy bien, algo muy importante. Entonces, de mí escribió Moisés. Ahora vamos a leer otro versículo muy interesante que, que tiene que ver con cómo nosotros interpretamos la Biblia de manera, eh, cuál es la relación entre mi interpretación y la opinión de la iglesia. Así que vamos a leer esto en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 22. Segunda, eh, segunda de Pedro 1:20. Leemos aquí en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo leer una parte de la Biblia, ¿no? Y decir, ok, yo creo que tengo cuál es su significado y yo soy el único que puedo comprender ese significado. Tú no lo puedes comprender, solo yo lo puedo entender. ¿Ah? No, no es así. Jesús contó una vez una parábola, dijo, nadie coloca una luz y la pone debajo del almud o debajo de tu cama, ¿no? Si no la pone encima. Entonces, si tú tienes una luz, una flama de luz, y aquí está tu pequeño mecherito, tú no lo vas a colocar debajo de tu cama y vas a decir, no, yo soy la única persona que puede entender este pasaje. No hay nadie más en este mundo que pueda entender este pasaje. No, lo que tú haces es colocarla arriba, en un estante ahí arriba, en un pedestal, ahí colocas la luz y la luz va a iluminar a todos los que hay en casa. Esto es muy importante porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros la estudiamos en comunidad, no solo la vas a estudiar tú, es importante que la estudies tú, obviamente, todos los días tienes que estudiar la Biblia, pero recuerda lo siguiente, tú formas parte de una comunidad, en la Biblia dice que esa comunidad es la iglesia, así que es muy importante que tú crees una interdependencia, que tú te comuniques con los miembros de la iglesia y estudies junto con ellos también la Biblia. Entonces necesitas dos momentos de estudio, el momento personal, que es muy importante, y el momento grupal. Y al estudiar con ellos y al estudiar tú de manera personal, van a ayudarse el uno al otro para entender la palabra de Dios. Ahora recuerda tú que esto es muy importante, el intercambiar opiniones, no pensar de que tú eres el único que ha recibido luz y que tú eres la única persona que puede entender la escritura. También otras personas pueden entender la escritura. Es cierto que algunas veces tú vas a estar en lo cierto y muchos van a estar equivocados. Bueno, al momento de presentarles la luz a ellos, porque esto es lo que ocurrió en la época de Lutero, Lutero clavó sus 95 tesis, pero él las clavó, las puso encima y para que iluminaran a todos. Entonces, ¿qué pasó con el resto? El resto escuchó las 95 tesis, leyó las 95 tesis y muchos de ellos dijeron, caramba, Lutero está en la razón, tiene razón, Lutero está en lo correcto. Y entonces dijeron, Lutero, check, tú tienes la razón. Vamos, avancemos en este camino. Bueno, ese es un principio muy importante porque puede ser que a veces Dios te ilumine y te dé una luz especial, como así decimos, a veces utilizamos ese término, y tú puedas lograr entender un poquito más que el resto de la iglesia en algunos aspectos. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerlo sobre el altar, dejar que esta luz ilumine al resto de la iglesia y esperar que te dice la iglesia. La iglesia te va a decir, no, mira, tú estás fuera, tú no tienes razón, tú necesitas revisar esto y tomar en cuenta sus sugerencias y revisar. Frecuentemente te vas a dar cuenta que a veces tienes que revisar tus propias opiniones, porque
a veces tu estudio no ha sido lo suficientemente profundo y tienes que, cuando tú lo sometes humildemente, con mucha humildad al resto de la iglesia, te vas a dar cuenta, oh, yo no había tomado en cuenta este punto, tampoco había tomado en cuenta este otro punto, que tengo que revisar mis propios puntos de vista con respecto a lo que estoy leyendo. Entonces empiezas a hacer una revisión de tus propias ideas acerca de tu propia interpretación, que es cómo estás interpretando las escrituras. Eh, pudiera suceder, también pudiera suceder que la iglesia misma no logró entender bien ese tema, así que va a haber una especie de discusión entre la iglesia acerca de lo que tú presentaste, y eso es normal, tiene que ocurrir. ¿Por qué? Bueno, esto está en el siguiente versículo, en Hechos 17:18. Vamos a borrar esto para ir a Hechos 17:11, donde nos habla acerca de esto. Vamos a ir a Hechos 17:11. Y en Hechos 17:11 nosotros leemos lo siguiente. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oh, los bereanos, ese es un grupo especial de la gente de Berea. Ellos escucharon a los apóstoles predicar, pero ¿sabes qué pasó con ellos? Ellos no se quedaron con las palabras de los apóstoles, sino ellos empezaron a estudiar. Esto se llama la comprobación, ¿no? Ellos comprobaron. Ellos no solamente escucharon. Así que es muy importante, si es que tú escuchas un sermón, no, por más que sea tu pastor favorito, es muy importante que tú tomes nota y que tú, después de que termine el sermón, vayas a tu casa, leas los versículos y estudies por ti mismo para comprobar si estas cosas son así. Esta obra de comprobación que ocurrió en la iglesia. Ellos no escucharon al apóstol. Imagínate escuchar al apóstol Pablo. A mí me gustaría escuchar al apóstol Pablo. Posiblemente si tú escucharas al apóstol Pablo, tú dijeras, bueno, no hay nada más que hacer, a solamente aceptarlo. Sin embargo, lo que hizo la iglesia es escucharon al apóstol y verificaron esto en las escrituras, la comprobación. No importa de dónde venga el mensaje, quién predique el mensaje, no importa que si sea el dirigente más famoso de tu iglesia, si sea el hermano más conocido de la iglesia o alguien que sea de una gran reputación, no importa de quién venga el mensaje, lo que tú tienes que hacer es comprobar en las escrituras para ver si estas cosas son así. Tienes que empezar a estudiar las escrituras por ti mismo y darte cuenta si el mensaje que se está presentando realmente concuerda con las escrituras. Muy bien, así que eso va a ocurrir. Puede ser que al momento que tú presentas el mensaje a la iglesia, si tú tienes un punto a favor, un punto que estás, algo que tú has visto y que el resto no ha visto, puede ser que la iglesia quiera comprobar si tus palabras son correctas, así que van a tener que estudiar por ellos mismos. A veces vas a tener que ser paciente, porque a veces la iglesia necesita un poco de tiempo para estudiar, no es algo repentino, no es algo que va a ocurrir en un solo día. La iglesia a veces necesita un tiempo para poder escudriñar y analizar tus puntos de vista. Ahora, prepárate, porque yo en mi propia experiencia, después de muchos años estudiando la palabra de Dios y presentándola a la iglesia, me he dado cuenta que en muchas ocasiones yo estaba equivocado. Así que prepárate a revisar tus puntos de vista. Tienes que tener mucha humildad para poder reconocer cuando estás equivocado. Y también tienes que tener perseverancia para estudiar más profundamente. El último punto que quisiera resaltar en esta parte es el que se presenta en Lucas 24:27. Así que vamos a leer Lucas 24:27 y Lucas 24:27 dice... Dice Lucas 24:27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Oh, wow. Jesús estaba hablando en el camino de Maús, es una historia muy conocida, estaba hablando con sus discípulos, ellos no sabían que era Jesús, pero aquí viene un principio muy importante. Yo lo llamo, utilizo la ilustración de la cebolla, ¿no? Esta es la cebolla, ustedes saben que la cebolla tiene capas, esta es la parte interior, luego viene otra capa, luego viene otra capa, y luego viene otra capa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando tú lees un versículo
y dices, wow, este versículo es difícil de entender. ¿Qué significa este versículo? No sabes lo que este versículo significa y te preguntas, ¿qué significa? Bueno, el principio de la cebolla, como lo llamo yo, es el del contexto inmediato. En realidad, el término correcto para esto sería todo texto la revisión del contexto. Y hay una frase para explicar esto. Dice, todo texto sin su contexto es puro pretexto. Bueno, ¿qué indica esto? Que si tú no entiendes un versículo de la Biblia y te resulta difícil de entenderlo, lo primero que tú tienes que hacer es revisar el capítulo, es decir, los versículos que están antes y están después, el contexto inmediato, eso se le llama como contexto inmediato. Tienes que revisar los versículos antes y después para ver qué significa este versículo. Generalmente, en un gran porcentaje de los casos, hasta ahí tú vas a lograr resolver tu incógnita, qué es lo que significa ese versículo, con tan solo revisar el contexto, es decir, los versículos antes y después de ese versículo, ¿no? ¿Cuál es el contexto inmediato? El capítulo. El capítulo. Entonces revisas el capítulo y te vas a llegar a la conclusión de qué es lo que significa aquel versículo que no sabías cuál era su significado. Vas a decir, oh, wow, ya me di cuenta, este es el significado. En algunos casos esto no va a ocurrir. Es decir, vas a leer el capítulo y aún así vas a tener dudas acerca de qué cosa es lo que significa ese versículo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es ir al siguiente nivel, tal como la cebolla, tiene niveles, ¿no? Tiene capas. Entonces, el siguiente nivel ya no es leer solamente el capítulo, lo que tienes que hacer es leer el libro, todo el libro. Y entonces, si ese versículo se encuentra en Pedro, si se encuentra en las epístolas de Pablo o en el Apocalipsis, donde sea, lo que vas a tener que hacer es leerte todo el libro cuidadosamente para poder entender el versículo. Y esto es muy importante, esto es un estudio serio, necesitas mucha dedicación. Entonces, si tienes perseverancia y haces el estudio de todo el libro, finalmente, mayormente, en la mayor parte de los casos, vas a llegar a responder esta pregunta. ¿Qué significa este versículo? Por leer todo el libro y vas a llegar a la conclusión. Ahora entiendo, este versículo significa esto. En algunos casos, no muchos casos, pero en algunos casos, la búsqueda va a ser aún más difícil porque aún después de leer el libro, todavía vas a tener preguntas y necesitas aclaración. Entonces, ahora tienes que ir al contexto mayor. ¿Y cuál es ese contexto mayor? Es el de leer toda la Biblia, toda la escritura, para poder entender este versículo. Sí, así es de profunda. La Biblia es como un océano, como lo hemos explicado, que tiene niveles de profundidad. Algunos se deciden quedar en la orilla y otros van más al fondo. Entonces, vas a tener que leer toda la Biblia para poder entender qué significa un versículo en particular. Bueno, esto también lo explico de la siguiente manera. Vamos a borrar esta ilustración de aquí. Eh, Recuerda que en todo lo que estamos mencionando acá son principios de interpretación que nos pueden ayudar a encontrar el significado real de las escrituras. Pero al final lo importante es lo siguiente, es que recuerdes que tu estudio de la Biblia se puede comparar a la labor de un minero. Mira, si tú caminas en cualquier terreno, mi casa está cerca de varias montañas y yo camino cerca de estas montañas, ¿qué cosas voy a encontrar en la superficie? Generalmente voy a encontrar piedras normales, hojarasca. Y aunque excave 50 centímetros, un metro, aún voy a seguir encontrando piedras. Los mineros, ¿qué cosas hacen los mineros? Bueno, los mineros cavan mucho más profundo. Ellos no cavan 5 metros ni 10 metros. Ellos cavan, creo que una de las minas más grandes del mundo tiene como 13 kilómetros de profundidad, si no me equivoco. Y creo que se encuentra en África, una mina de oro. Entonces, imagínate, tienes que ir muy al fondo de la tierra y aquí en el fondo de la tierra, al fondo, vas a empezar a encontrar los metales preciosos, vas a encontrar plata, vas a encontrar oro, vas a encontrar diamantes. No está en la superficie donde vas a encontrar esos elementos, está muy profundo en la tierra. Bueno, eso es exactamente lo que va a pasar con tu estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia no es algo que no es algo que va a rendir frutos
de manera superficial. Si tú quieres quedarte en la superficie, bueno, puedes quedarte en la superficie, pero lo que vas a encontrar generalmente es polvo, piedras y hojarasca. Si tú quieres encontrar las piedras, las gemas preciosas, tienes que cavar más fondo, más hondo, y tienes que excavar y excavar y excavar con mucho esfuerzo hasta que encuentres las gemas preciosas que la escritura tiene para ofrecerte. Eso es un punto muy importante, que necesitas perseverancia. Otra ilustración que yo que frecuentemente utilizo para explicar el tema cristológico que hemos hablado hace un momento, cuando Jesús dijo que recorriendo por Moisés y todos los profetas les explicaba a los discípulos lo que las escrituras decían de él, lo comparo a la de un tapete. Ustedes saben que un tapete tiene tramas, ¿no? Tramas, hilos, y los hilos están entrecruzados, ¿no? Los hilos se entrecruzan unos a los otros. Bueno, la escritura es muy parecida. Los hilos de la escritura se entrecruzan, es decir, la Biblia está interrelacionada. Un versículo de Proverbios se relaciona con otro de Apocalipsis de alguna manera, por alguna trama. Hay una relación y al final entre todas las partes de la escritura existe como una relación. Desde cualquier punto, si tú jalas un punto, jalas el resto. Sin embargo, hay un hilo que es de color rojo, ¿no? Un hilo de color rojo que surca todo el tapete. Voy a ponerlo así. Hay un hilo de color rojo que va por todo el tapete. Este hilo misterioso, el hilo de color rojo que va por todo el tapete. Este hilo de color rojo es es el hilo de la sangre de Cristo Jesús. Cristo. Cristo está en toda la escritura. Entonces, el principio cristológico, ¿no? Cristo está en toda la escritura. Con esto no quiero decir que cada versículo de la Biblia habla de Cristo, no, sino que con esto quiero decir que el foco principal de las escrituras es Cristo. Y Cristo es el tema central, el foco central de toda la Biblia. Es el principio cristológico. Ok, muy bien, espero que estas ilustraciones te ayuden a entender un poco algunos de los principios de interpretación de la Biblia. Algo que podrías hacer es hacer una lista de otros versículos que hablan acerca de los principios de interpretación de las escrituras. Piensa un poco acerca de eso. ¿Cuáles serían esos principios? No es algo que tienes que hacer para entregar en un trabajo de clase, por favor, pero piensa acerca de eso. Luego también puedes evaluar cuáles son tus hábitos de lectura de la Biblia. ¿Estás leyendo la Biblia de manera adecuada? ¿Estás utilizando tienes hábitos adecuados para el estudio de la Biblia? ¿Estás utilizando el método del azar para el estudio de la Biblia? Abres la Biblia y el primer versículo que encuentras es el versículo que utilizas para tu vida diaria. ¿Eso es lo que haces? ¿O te estás dirigiendo a la Biblia de manera seria? ¿Estudias la Biblia de manera con perseverancia, como los veranos hacían, escudriñando en ellas todos los días para ver si estas cosas eran así? Esta labor de minero, excavar y excavar, o la labor del navegante que iba más al fondo en el mar. ¿Estás haciendo eso? No te quedes en la orilla, ve más al fondo y encuentra las riquezas que la palabra de Dios tiene para ofrecerte. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este tema les haya servido y que sea de bendición a cada uno de ustedes.